Muy bien, mis amados hermanos, quisiera decirles a cada uno de ustedes que Dios les dé un buen día y que Dios derrame sus más ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. En esta oportunidad le doy gracias una vez más a nuestro buen Dios por permitirme estar frente a ustedes y poder compartir la palabra de Dios. En este tiempo continuamos de alguna u otra manera pues en este tiempo de pandemia, en este tiempo de una situación difícil, pero le damos gracias a Dios porque Él es nuestro Dios, en Él nos consolamos, en Él nos refugiamos y en Él nos fortalecemos. Por tanto, pues, le damos gracias a Él, porque podemos considerar lo que la palabra de Dios dice en Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tal vez estás enfrentando situaciones difíciles en tu vida, pues recuerda que el Señor usa todo esto para perfeccionarnos, para fortalecernos, para animarnos a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a poder hacer su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo que tú nos permites poder, Señor, estar aquí reunidos, bendito Dios, este primer día de la semana, Señor amado, pues clamamos a ti, bendito Dios, Padre Celestial, que seas tú, Señor, guiando la vida de cada uno de nosotros, Padre eterno, Señor, para poder traer gloria, honra y alabanza a tu nombre, Padre Santo. Clamamos a ti, Señor, por los países más cerrados, menos discipulados, por los grupos étnicos, Señor, Padre eterno, por la necesidad de que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Señor amado, bendito Dios Padre eterno, Señor, pues trae consuelo, paz, gozo en medio de la dificultad a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre eterno, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre. Bendice, Señor, este tiempo y danos, Padre eterno, Señor, paz. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, ahora vamos a poder tener este tiempo de la palabra de Dios. Pues bueno, el mundo el día de hoy se está, podríamos decir, aún a pesar en tiempo de pandemia, pues están ahí pues preocupados y afanados por la Navidad. Navidad. Pero en esta oportunidad yo no quiero hablar de la Navidad, yo quiero hablar acerca del nacimiento de Jesús el Cristo. Nacimiento, el mensaje, vamos a poder ver hoy día el mensaje del nacimiento de Jesús el Cristo en pandemia. El mensaje del nacimiento de Jesús el Cristo en pandemia. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos del 4 al 12. Dice la palabra de Dios así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la palabra del Señor.
realmente la que nosotros acabamos de ver. Pues, como les decía, estamos celebrando ¿qué cosa? O recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. Aunque realmente no sabemos si fue un 25 de diciembre, no sabemos si fue en el mes de diciembre, no sabemos porque Dios no lo ha registrado en su palabra. Pero de que nació Él, pues nació, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos a la luz de la palabra de Dios, entonces podemos ver allí que el Señor Jesús nació, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a poder ver y recordar en esta fecha es el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús. La fecha en la cual conmemoramos un acontecimiento extraordinario que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo, pero la Navidad de este año o el nacimiento de Jesús en este año vamos a recordarlo pues o a celebrarlo en condiciones muy diferentes en todo el mundo que se celebra esta fecha, ¿no es cierto? Entonces, pero en este año podríamos decir vamos a celebrar el nacimiento de Jesús en medio de una pandemia que ha traído tanta enfermedad, que ha traído muerte, dolor a millones de personas en el mundo. Mucha gente ha quedado dolida, mucha gente ha quedado ahí pues con incertidumbre, ¿no es cierto? Es por eso que debemos hacer una reflexión sobre lo que verdaderamente significa estas fechas. Esta fecha podríamos decir, bueno, se ha considerado para el negocio, para todo lo que es el comercio, todo eso, pero se ha salido del enfoque que verdaderamente es esta fecha. Especialmente en estos tiempos de dolor, de aflicción y de angustia que estamos viviendo, ¿qué nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesús en este año 2020? En este año, ¿qué nos recuerda? ¿Cuál es el mensaje en este año de pandemia para cada uno de nosotros? ¿Qué mensaje hemos recibido? ¿Qué mensaje hemos recibido o qué mensaje estamos recibiendo? Primeramente, vamos a ver nuestro primer punto allí, que en medio de pandemia, en Jesús está la vida. En Jesús está la vida. Mire lo que dice el versículo 4, allí en la palabra de Dios, dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿no es cierto? En Él estaba. Entonces, podemos ver aquí que este año ha sido un año lleno de enfermedad, muerte, pues millones de personas en todo el mundo han muerto a causa de este virus COVID-19. Esto significa que millones de familias están de luto a causa de una enfermedad que nos ha afectado a todos en este año. Pero en un año de enfermedad y de muerte, lo más hermoso es traer a nuestra mente que nuestro Señor Jesús, el Cristo, que en Él está la vida que todos necesitamos. En Él está la vida que todos necesitamos. Él vino a nacer a este mundo, ¿para qué? Para dar vida y para dar salvación. Recordemos lo que la palabra de Dios dice en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2, versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador. Precioso tiempo para poder recordar, como les dije al inicio, no sabemos si fue un mes de diciembre
pero de que nació, la palabra de Dios dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, en Él está la vida de los hombres. Él es la vida. Isaías también nos habla ahí y dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermoso es pensar cuando nosotros vemos en la palabra de Dios y el Señor Jesús, el Cristo, enseña a orar. Y dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando clamas a tu Dios, cuando oras al Señor, ¿de qué manera lo haces? Reconoces y alabas. Él tiene un sinnúmero de nombres, pero en Isaías claramente nos dice que Él es el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A ese nombre debemos santificar. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre en todos los grupos étnicos, santificado sea tu nombre en todo el mundo entero, santificado sea tu nombre en cada vida de cada hijo de Dios y en cada persona que no conoce y que puedan venir al conocimiento de la verdad. Este tiempo, esta fecha, debe tener un propósito principal para cada uno de nosotros, los que conocemos la salvación, los que conocemos a Dios. Recordar el nacimiento de Jesús. ¿Cuál es el propósito verdadero de la Navidad? Es poder recordar que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si confiamos en Él y ponemos en Él nuestra esperanza, aunque estemos enfermos, podemos realmente seguir teniendo vida, porque su vida tiene poder para vencer toda enfermedad. Pues tenemos que saber que la vida que Cristo nos da no es solamente para sanarnos y continuar viviendo en este mundo, sino que la vida eterna nos da vida eterna para vivir aún más allá de este mundo. Juan capítulo 10, versículo 28, el Señor Jesús dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es el que da vida? Jesús, el Cristo. Para eso vino, para dar vida y vida en abundancia. Así que en medio de pandemia, en Jesús está la vida. En este tiempo de sombra de muerte, segundo punto, en este tiempo de sombra de muerte, en Él está la luz de nuestra vida. En este tiempo de sombra y de muerte, en Él está la luz de nuestra vida. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué precioso. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz del mundo. Pues las tinieblas vinieron a Jesús en una tentación y todas las situaciones que Él enfrentó, pero no prevalecieron contra la luz. ¿Entienden? En este año ha sido, humanamente hablando, un año de tinieblas, un año de sombra de muerte, pero las tinieblas simbolizan ¿qué cosa? Temor, incertidumbre, pesimismo, luto, dolor. Eso es lo que
simboliza las tinieblas, pero en este tiempo hay incertidumbre y pesimismo. Incertidumbre y pesimismo por lo que podría pasar a un futuro. Pero es maravilloso recordar que cuando nuestro Señor Jesús, el Cristo, nació en Belén, significaba que la luz verdadera había venido a este mundo. Recordar el nacimiento de Jesús es un acontecimiento muy importante, porque es recordar que en Belén la luz verdadera había venido a este mundo. Y aunque estemos viviendo tiempos de tinieblas, la palabra de Dios nos recuerda que la luz en las tinieblas resplandece. Que la luz en las tinieblas resplandece. Aunque en este nuevo año tengamos que caminar por caminos desconocidos, aunque haya temor en nuestro corazón, tenemos que saber que no andamos en tinieblas, porque Dios ha prometido no desampararnos. Si nosotros vemos Isaías capítulo 42 versículo 16, vamos a corroborar esto. Dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no los desampararé. Qué hermoso es poder tener un Dios que aún con nuestras mentes cegadas, Él nos puede hacer luz y Él puede transformar nuestra vida para su gloria y para su honra. Entonces dice el Señor: estas cosas haré. ¿Sabes? Dios tiene poder para hacer grandes maravillas y para poder transformar corazones los más duros que puedan haber en este universo. Y es más, transforma corazones, los hace de su familia y dice: y no los desampararé. No los desampararé. ¿Sabes? Eso demanda de una cosa muy importante que nosotros tenemos que considerar. Dios no nos abandona, Dios no nos deja, Dios no nos desampara. Él está con nosotros para siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Es más, le dijo a Josué algo muy importante cuando él tuvo que asumir la responsabilidad de poder guiar al pueblo para que entre a la tierra prometida. Le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo en donde quiera que tú vayas. No te dejaré ni te desampararé. ¿No es cierto? Entonces podemos ver que aún en este tiempo, hermanos míos, pues podemos ver que aún en este tiempo de tinieblas, aún en este tiempo de muerte, de sombra de muerte, en Jesús está la luz para nuestra vida. Primero estábamos viendo que Él era la vida y después, hermanos, que Él es la luz de la vida. Ahora en el tercer punto veremos que aún en este tiempo de enfermedad y muerte, lastimosamente las personas siguen rechazando la salvación y la vida. Qué triste es poder saber que hay noticia de buenas nuevas que son para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero qué tristeza y qué dolor que mucha gente el día de hoy están afanados, preocupados por tantas cosas que realmente necesitan adornar la casa, que necesitan hacer los regalos, que necesitan hacer todo, pero se olvidan de aquel que vino con el propósito principal. ¿Qué es en este tiempo? ¿Qué recordamos en este tiempo? ¿Qué se recuerda en este tiempo? Se recuerda el nacimiento del Señor Jesús. Pero el recordar el nacimiento es recordar cuál es el propósito por el cual vino a esta tierra.
Y el propósito que Él vino a esta tierra lo encontramos ahí en Lucas capítulo 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Sabes? Cuando Jesús, el Cristo, vino a este mundo, el Mesías enviado de Dios a este mundo vino con un propósito de dar salvación. ¿Salvación a quiénes? A los judíos que estaban oprimidos por los romanos. Pero sabes, la palabra de Dios nos dice algo que nos debe llamar la atención. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el mundo estaba, ¿quién? Jesús. Y el mundo por Él fue hecho, por Jesús. Pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. No le conoció. El versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿Qué cosa vino a hacer el Señor Jesús, el Cristo? A lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Dar salvación a la humanidad. Dar vida a la humanidad. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Pero Él vino para que tengan vida. Él vino a dar salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación eterna. Porque el hombre está en un estado de condenación eterna. Pero Jesús el Cristo vino para dar salvación, para rescatar esas almas del infierno. Y Él lo pagó con su propia vida, con su propia vida. Entonces, a los suyos vino y los suyos, a quienes vino a salvar, no lo recibieron. ¿Qué hicieron? Vamos a ver. Hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesús el Cristo nació en Belén. Vivió y creció en Israel, su pueblo, aunque muchos creyeron en Él y lo recibieron, pero la mayoría no lo recibió, lo rechazó. Lo rechazaron, lo menospreciaron, lo humillaron y hasta lo crucificaron. Rechazaron al Hijo de Dios, es decir, rechazaron al Mesías que les había sido profetizado. A pesar de los tiempos de crisis que estaban viviendo bajo el Imperio Romano, ellos no quisieron reconocer a Jesús como su Señor. El Señor vino para darles bendición, protección, salvación, pero ellos no quisieron y lo rechazaron. Según el libro de Mateo capítulo 23 versículo 37, el Señor Jesús va a decir lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cómo se habrá sentido el Señor Jesús? ¿Cuántas veces vine como la mamá gallina queriendo proteger, queriendo poder estar juntando a los polluelos bajo sus alas? ¿Pero qué dice? No quisiste. Y nosotros podríamos pensar, pero qué malo. ¿Cómo los judíos pueden haber reaccionado de esa manera? ¿Cómo aquellas personas en el tiempo de Jesús pueden haber reaccionado de esa manera? Podríamos pensar, bueno, todo fue difícil, pero si nos ponemos a evaluar y examinamos el tiempo, el día de hoy, estamos viviendo en la misma situación. Estamos pues enfrentando lo mismo. Y eso es lo que lastimosamente está ocurriendo en este tiempo de pandemia. El Señor nos ofrece salvación, sanidad, bendición para nuestra vida,
pero el mundo no quiere reconocer su necesidad de Dios. Están poniendo su esperanza en una vacuna, están poniendo su esperanza en la ciencia y están rechazando la salvación. Mucha gente está temerosa, mucha gente está en incertidumbre, mucha gente está ahí, podríamos decir, expectante a lo que va a suceder más adelante. Pero sabes, lo más triste es que no quieren conocer al Salvador, aquel que puede traer paz, tranquilidad, ánimo en medio de la tormenta. No quieren reconocer que la única esperanza en este mundo es nuestro Dios. Miren lo que dice Isaías 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué Dios puede haber fuera de nuestro buen Dios? El día de hoy, pues queridos hermanos, queridos amigos que tal vez nos estén escuchando, el día de hoy muchos están aferrando ¿a qué? A la religión. Muchas religiones salieron el día de hoy por el mundo y mucha gente está confiando más en la religión. Pero quiero decirte que si en este tiempo puedes recordar, no es recordar una religión, no es recordar un acontecimiento, es recordar el nacimiento de Jesús. Y vuelvo a repetir el versículo que nos anima a poder considerar lo que es el verdadero propósito de este tiempo. La natividad de Jesús, el nacimiento del Salvador, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. Mira, y yo quiero cerrar en esta oportunidad, podríamos decir, porque este es un tiempo de reflexión, para que nosotros podamos considerar, el Señor dice, fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. ¿Qué Dios tienes? ¿Qué Dios tienes tú? ¿El Dios de la Biblia o el Dios que alguien se inventó? Que alguien pudo, podríamos decir, inventar para poder estar creyendo en él. ¿Sabes? Hay mucha gente que el día de hoy está inventando dioses. Hasta cantantes el día de hoy están considerados como Dios. Pero eso realmente no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel que nos muestra la palabra de Dios, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Porque hay un solo Dios, dice la palabra de Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo, hombre. Así que en Él está la vida, en Él está la luz para nuestra vida, y en él, lastimosamente, hoy en el mundo se sigue rechazando la salvación y la vida. En otras palabras, se está rechazando al Salvador, el Señor Jesús, el Cristo. Pero quiero que cerremos este tiempo mirando el versículo 12 que leímos en nuestra lectura inicial. Dice, mas a todos los que le recibieron, el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una bendición, un privilegio, ser hijo de Dios. En el mundo el día de hoy podemos considerar todos son hijos de Dios. Hay que mirar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da dos cosas muy importantes que se tienen que considerar para ser un hijo de Dios.
La palabra de Dios dice, Dios mismo hablando, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, lo importante es creer y recibir. Creer en la obra que Jesús el Cristo ejecutó en la cruz del Calvario y recibir a Jesús en mi corazón. Dice la palabra de Dios que Dios da la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Solamente tienes las dos opciones: creer y recibir. Tú puedes haber pensado toda la vida que eres hijo de Dios, pero si no has creído y no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, entonces todavía no eres hijo de Dios. Pero si el día de hoy Dios habló a tu corazón y el día de hoy dices, Señor, te recibo como mi Salvador personal y ayúdame a poder considerarte a ti como el Señor de mi vida, como el que has perdonado mis pecados, el que ha limpiado mis pecados, y ahora eres el Señor de mi vida, porque tú vas a señorear. Ya no voy a señorear yo, sino tú vas a señorear en mi vida. Y dile al Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Te necesito y ayúdame a poder arrepentirme y a poder confesar mis pecados delante de ti y recibirte como mi Salvador personal. Oramos al Señor. Padre Santo, bendito Jehová de los ejércitos, clamo a ti, Padre Santo, Señor, para que el día de hoy, Señor, si tú has tocado el corazón de aquellas personas, Señor, que no te conocen, o que en alguna oportunidad pensaron que son hijos de Dios, Padre eterno, Señor, pero que nunca consideraron, Señor, que la vida está en ti y que tú eres la luz de nuestra vida, Señor. Padre, si no te tenemos a ti, nuestra vida no tiene sentido, porque nuestra vida estará en tinieblas y nuestra vida no realmente, nuestra persona no tendrá vida, Señor. Padre, conduce, Señor, corazones, Padre, que puedan arrepentirse y puedan, Señor, este tiempo, Padre, poder hacer el regalo más precioso de su vida al Señor Jesús. Que entreguen su vida a Jesús como regalo, porque en este tiempo, Señor, que recordamos el nacimiento de Jesús, es poder hacerle un regalo a Él y entregarle nuestra vida. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Ayúdanos, bendito Dios, a ser mejores hijos, Padre, y ayúdanos, Padre, a poder hacer tu voluntad. Gracias te damos por este tiempo. Dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén.